Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda porque no está explotando. Una agresión militar por parte de la primera potencia mundial nuclear letal del mundo, que como lo dijo el presidente Donald Trump ayer desde Davos, en Suiza, desde el Foro Económico Mundial que se da anualmente allá en Davos, lo dijo expresamente, claramente, que habían utilizado armas que nunca habían sido usadas en un campo de batalla. Bueno, sigue la narrativa en el gobierno bolivariano que preside ahora la presidenta encargada Delcy Rodríguez, pero nos vamos a referir a el ministro de la Defensa, el Padrino López, que sigue, diciendo que lo que pasó el 3 de enero con el ataque de Estados Unidos y que no hubo resistencia fue porque fue un ataque realizado con armas nunca antes vistas o una respuesta que se le pudiera dar porque esto era algo totalmente desconocido. ¿Qué es lo que está diciendo el Padrino López en la última jornada? Bien, el ministro de la Defensa de Venezuela, Padrino López, afirmó que su país fue utilizado como un laboratorio para probar armas nunca antes usadas en un campo de batalla, en referencia al ataque de Estados Unidos que resultó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa el 3 de enero del 2026. Estamos hablando de Cilia Flores. Según él, esto se desprende de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Padrino López también ha hablado de un bombardeo sistemático y del empleo de tecnologías supuestamente asistidas por inteligencia artificial del más alto nivel jamás visto. Pero ¿qué hay de verificable en las afirmaciones que está diciendo el funcionario chavista? No existen pruebas independientemente públicas. Hasta el momento no hay evidencia independiente o que sea verificable de que se emplearon armas completamente nuevas o desconocidas a nivel mundial. Hubo tecnología bélica asistida por inteligencia artificial de capacidades inéditas. La información disponible apunta a que estas declaraciones es de una fuente política. O sea, las está diciendo directamente el oficialismo. En esta ocasión, el Padrino López, pero no han sido confirmadas por análisis técnicos, medios especializados en defensa, ni por organismos militares externos. Es decir, no hay una prueba fehaciente de qué fue lo que pasó y por qué no ordenaron resistir un ataque por parte de los Estados Unidos y así evitar la captura del presidente venezolano. Y como todos ustedes saben, pues Trump ha mencionado armas no conocidas públicamente, pero sin dar detalles técnicos. Según las declaraciones atribuidas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso en Davos, él menciona que se usaron armas que nadie había oído hablar y que las defensas venezolanas no pudieron disparar contra ellas. Esa afirmación es general y sin descripción técnica, lo que deja mucho espacio para la interpretación política o propagandística. Pero algunos analistas, y esto es importante también tenerlo en cuenta de lo que se está hablando de las declaraciones que se desprenden de Donald Trump, pero también de lo que está afirmando el Padrino López, hablan que puede haber una narrativa política interna desde un punto de vista político. Una declaración como esta puede tener varios objetivos. Primero, fortalecer la legitimidad del régimen entre sus seguidores, reforzar la idea de que Venezuela fue víctima de una potencia agresora con capacidades superiores. También crear un sentido de unidad ante una adversidad percibida. Este tipo de discurso también suele ser común en contextos donde el gobierno busca consolidar apoyo interno tras una crisis grave. La referencia continúa a las palabras de Trump y también la traducción de sus comentarios en el término de que Estados Unidos tiene armas nunca antes usadas. Esto puede obedecer a una respuesta estratégica de Trump, que puede ser de una forma explotar el lenguaje del adversario para reforzar una narrativa de victimización y conflicto. C. La falta de transparencia técnica. Si realmente se tratara de una tecnología militar nueva, normalmente existiría, según los expertos, análisis de expertos en defensa, habría imágenes satelitales de las armas usadas o documentos técnicos o testimonios especializados. Nada de esto ha aparecido en fuentes confiables y esto también lo estamos investigando. Pero se desprenden preguntas claves después de lo que ha dicho el Padrino López y que son necesarias para entender un poco mejor la situación de todo lo que ha pasado el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, con la captura de Cilia Flores y el desarrollo
desarrollo de cómo se han ido programando ya las relaciones entre Estados Unidos y el presidente Donald Trump, que muchos pensaban automáticamente siendo capturado Nicolás Maduro, que de por cierto, estando ya en Estados Unidos, la justicia norteamericana desestimó los cargos a los cuales estaba atribuyéndole, que era el líder del supuesto cartel de los soles, y que desestimó que ya no existía, sino que ahora los cargos son por conspiración contra el narcotráfico, entre otros cargos que allí pues los tiene directamente la fiscalía en los Estados Unidos, el Departamento de la Justicia que lidera Pam Bondi. Es decir, para ser más concretos, después de la salida de Nicolás Maduro, lo más loable o viable era que la oposición venezolana entrara en el gobierno de transición, cosa que no ha ocurrido, y el respaldo Donald Trump se lo ha dado directamente a la presidenta encargada de Venezuela, quien es Delcy Rodríguez, a la que le ha dado todo el apoyo y a la que no se ha escatimado en dejar mensajes loables y elogiando la labor que viene realizando Delcy Rodríguez. Obviamente pues con ella ya se ha pactado temas de minerales, temas petroleros y temas de comercio con Estados Unidos, cosa que no pasaba hacía 26 años. Pero ahí está la pregunta: ¿por qué no tuvo en cuenta a María Corina Machado y por qué sí directamente sigue trabajando ya después de la salida de Nicolás Maduro con el mismo chavismo, el mismo oficialismo? Lo que quiere decir es que esto es una traición para las aspiraciones de la misma oposición venezolana, que veían ya venir el cambio con los Estados Unidos. Y por el momento no se hablan de elecciones, sino que hasta que Estados Unidos recupere la plata presuntamente de todo lo que ha dejado de recibir cuando fueron sacadas las empresas de Venezuela, las empresas norteamericanas, entre comillas, porque como todos ustedes saben, la Chevron siguió operando allí en el país bolivariano. Estas son preguntas claves que hay que hacernos. Si se analiza pues con rigor, estas son algunas cuestiones que aún quedan sin responder claramente. ¿Qué tipo de armas específicamente se habría usado por parte de Estados Unidos? Descripciones, hasta el momento pues no hay detalles técnicos que permitan evaluar si son realmente novedosas. ¿Existen informes de inteligencia o análisis de defensa independientes que validen estas informaciones? Hasta ahora no están disponibles públicamente. Si se trata de una tecnología nunca usada, ¿por qué no hay imágenes de datos técnicos filtrados por los expertos militares? Esto pues sería lo esperado, ¿no? En debates reales sobre nuevas armas. ¿Qué entienden exactamente allí en Venezuela por inteligencia artificial del más alto nivel? El término puede ser interpretado de muchas maneras, aún sin un marco claro. ¿Puede esta narrativa estar diseñada para efectos políticos que para describir hechos técnicos reales? Sería una posibilidad razonable en contextos de crisis política, dicen algunos expertos. Miremos un poquito las conclusiones que podemos sacar, y es que el ministro de la Defensa pues hace la denuncia, cita las declaraciones sobre las armas usadas en la operación contra Maduro en pleno desarrollo de lo que es el programa Lanza del Sur que adelanta el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, pero lo que no está comprobado es especulativo, la existencia real de armas inéditas a nivel mundial o el uso de sistemas asistidos por una inteligencia artificial avanzada. La información en este sentido pues proviene de declaraciones políticas y no de evidencias técnicas. La narrativa de que Venezuela fue un laboratorio bélico es una interpretación política de declaraciones sobre tecnología militar, mandó una inclusión o conclusión basada en evidencia pública verificable según el concepto de algunos periodistas y expertos militares independientes que analizan pues las declaraciones que está citando en las últimas horas el Padrino López. Escuchemos qué fue lo que dijo en las últimas horas el funcionario venezolano. Una agresión militar por parte de la primera potencia mundial nuclear letal del mundo, que como lo dijo el presidente Donald Trump ayer desde Davos, en Suiza, desde el Foro Económico Mundial que se da anualmente allá en Davos, lo dijo expresamente, claramente, que habían utilizado armas que nunca habían sido usadas en un campo de batalla. Armas que nadie tenía en el mundo. Y esas armas, esa tecnología que usaron contra nuestro pueblo el 3 de enero del 2026, ha resultado ser Venezuela el laboratorio donde esa agresión pues terminó en lo que ya conocemos, pues el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros. Estamos trabajando bien con la gente que está representando a Venezuela. No creo que sea necesario
tener una segunda oleada, pero la primera fue tan fuerte y efectiva que francamente la gente en el país hizo lo que había que hacer. No querían pasar por una segunda oleada. Son varias preguntas tácitas sobre los hechos que se han reportado, hipótesis plausibles, lo que hablan los analistas de qué realmente pasó. La casi nula resistencia militar durante la captura de Nicolás Maduro, sin propaganda, sin épica, solamente pues hablando del poder, la supervivencia y lo que fue el cálculo político. Que el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos están explorando canales para aperturas de embajadas. ¿Con qué objetivo? Reiterar la denuncia contra la agresión que sufrió nuestro pueblo, porque nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras niñas, nuestros niños fueron profundamente impactados por una agresión de esta naturaleza. Recibimos 30 millones de barriles de Venezuela, es mucho petróleo, casi 4.000 millones de dólares y está ya en camino hacia Estados Unidos. Le agradecemos a Venezuela por ello. Estamos trabajando muy bien con ellos, obviamente, si no, no serían tan generosos. Si vemos que en las últimas horas hay un reportaje de The Guardian citando fuentes de alto nivel de Estados Unidos y contactos previos revelados por Reuters, hablan de un operativo estadounidense que no enfrenta resistencia real porque el sistema del poder venezolano ya estaba fracturado desde adentro. Estados Unidos no entró a pelear contra el Estado venezolano, pero sí entró a ejecutar una captura en un estado que había dejado de defender a su jefe, y esto cambia todo según The Guardian. Y estamos leyendo un artículo que en las últimas horas pues ha sido muy vitoreado, pero también cuestionado tanto en Venezuela como a nivel internacional, porque aquí habla porque no hubo resistencia militar efectiva, y es lo que venimos hablando por parte de la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana. El control del poder en Venezuela no estaba en Maduro. Desde hace años el poder real se reparte entre: nombran a Diosdado Cabello, que tiene el control de las fuerzas de seguridad internas, Delcy Rodríguez con el aparato administrativo, judicial y económico, y Jorge Rodríguez con el control político e institucional. Maduro, según este informe, era el rostro, pero no era el dueño absoluto del sistema. Si dos de los tres centros de poder no ordenan resistir o directamente ordenan no intervenir, las Fuerzas Armadas no actúan en su defecto, y tal parece eso fue lo que sucedió. En sistemas autoritarios la obediencia no es ideológica, es jerárquica. En este informe se habla de Diosdado Cabello, que si abre la puerta nadie dispara. Reuters reportó que Diosdado Cabello tuvo contactos con Estados Unidos meses antes, y esto es una pieza clave. Cabello controla policía, contrainteligencia, fuerzas especiales, inteligencia interna. Si estas estructuras reciben órdenes ambiguas o directamente se les dice no reaccionen, no hay combate aunque haya tanques y soldados. Esto explica mejor que cualquier arma secreta por qué no pudieron disparar ni un solo tiro. No dispararon porque no recibieron la orden, no porque no pudieran, sencillamente porque hubo un llamado a que no resistieran el ataque. En las últimas horas, preste mucha atención, y esto también ha calado un poco, digamos, en la yugular y ha resultado en mucha molestia en el poder venezolano actualmente, el informe de The Guardian, en donde habla del papel de Delcy Rodríguez. ¿Hubo traición o hubo supervivencia? Aquí está el nudo central del análisis, según lo que nos dice The Guardian. Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez negociaron antes de la caída, dice el informe, aceptaron cooperar después de la salida de Maduro, no planearon el golpe, pero no lo impidieron. Eso se llama en ciencia política neutralidad estratégica del sucesor, según expertos internacionales. No es una traición clásica, es dejar caer al líder para salvar el sistema y salvarse a uno mismo. ¿Por qué Delcy era la opción aceptable para Washington? Porque le ofrecía la continuidad institucional sin vacío de poder, control del aparato estatal, apertura al sector petrolero estadounidense y evitar una guerra civil o insurgencia. Desde el punto de vista de Estados Unidos era una transición fea pero controlable. Esto explica la rapidez del operativo. Sí,
totalmente. Cuando el objetivo está localizado, la seguridad no responde, las defensas estaban apagadas, no hay contraorden política, una operación de captura dura 2 horas, no días. Por eso no hubo combates urbanos prolongados, no se activaron defensas aéreas, no se movilizaron unidades de élite y no fue una invasión, fue una extracción con consentimiento pasivo. Entonces, Padrino López está mintiendo sobre las armas secretas, pues no necesariamente miente, pero desplaza la explicación. Hablar de armas nunca antes vistas, laboratorio, tecnología imposible, sirve para ocultar una verdad mucho más incómoda. Según The Guardian, el poder político no dio la orden para defender a Maduro. Para un ministro de defensa, admitir traición interna, pactos, colapso del mando es mucho más peligroso, obviamente, que culpar a las armas misteriosas. La pista más fuerte, mucha atención, para Delcy Rodríguez fue el tiempo. Según The Guardian, Delcy Rodríguez juró como presidenta solo 2 días después y eso no ocurre. Sin acuerdos, sin conocimiento, sin reconocimiento, sin control previo del aparato, un ascenso tan rápido solamente es posible si la transición ya estaba aceptada por los centros de poder. Entonces, ¿por qué Venezuela no resistió? Resumen claro, bajo los expertos y bajo investigaciones que estamos realizando a través de centros de comandos de IA, porque el alto mando no defendió a Maduro, porque los jefes reales del sistema priorizaron sobrevivir, porque Estados Unidos negoció antes de disparar y porque la resistencia militar sin respaldo político no existe. No fue una derrota del ejército venezolano, mas sí, dicen los expertos, fue una decisión política la de no combatir. Delcy pactó entonces explícitamente o simplemente dejó hacer. Aquí metemos a Diosdado Cabello. Negoció garantías personales, hubo compromisos económicos con petroleras. Maduro creyó hasta el final que estaba protegido. ¿Fue traición o fue al final lógico de un régimen agotado? O también la pregunta, Nicolás Maduro sabía lo que estaban haciendo y aceptó y también pactó directamente con Estados Unidos. Son preguntas que quedan en el tintero. Maduro no cayó por la fuerza de Estados Unidos, cayó porque el poder que lo sostenía decidió no sostenerlo más. Las armas explican el cómo, las negociaciones internas explican el por qué, las armas explican el cómo, las negociaciones internas explican el por qué. ¿Tú qué opinas? Déjame los comentarios en la cajita de respuestas y gracias por llegar a la parte final de este video. Noticias internacionales.